Yo quiero ver a Juan el Bautista, pero a verlo, pero no bautizarme con él. Sí, por curioso, quiero conocerlo, yo iría, pero no para bautizarme, porque el bautismo del cristiano no es ese, es otro, del cual el propio Juan el Bautista predicaba, diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo a ustedes les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. A los que iban a bautizarse con Juan, ¿a dónde los mandaba Juan a bautizarse? Le llegaba la gente, los discípulos a Juan, y Juan, ¿qué les decía? Está bien, yo les echo agua aquí, está bien, yo les echo agua para la conversión de sus pecados, pero después de aquí se van para allá. Ustedes van a ser discípulos de Jesús, no discípulos míos. Él es el Maestro, Él es el Hijo de Dios, es a Él a quien tienen que seguir. Vayan con Él, Él les bautizará en espíritu. Esto es muy importante, porque es que la gran mayoría de los católicos piensan que su bautismo viene del río Jordán. No, el Jordán del bautismo cristiano es la cruz. Sí, bautizarse es sumergirse, claro, pero no en agua literalmente hablando, es sumergirse en la cruz, que significa en la práctica, en lo cotidiano, sumergirse en la voluntad de Dios, sumergirse en la confianza en Dios. Acepto la voluntad de Dios con amor y agrado, porque es la obra suya y Él no me va a abandonar. Yo confío plenamente en Él. Esto es el bautizarse en la cruz, de la cual el propio Jesús habló. En una ocasión se le acercaron dos apóstoles. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 35. Estaban allí Santiago y Juan, que le dijeron: Señor, anda, tú sabes, cuando estés allá en tu reino, conceden un puesto a tu derecha y a tu izquierda. Acomódanos bien. Jesús le dijo: ¿saben ustedes lo que están pidiendo? ¿Saben lo que piden? ¿Están ustedes dispuestos a beber del cáliz que yo voy a beber y a ser bautizado con el mismo bautismo con el que yo me voy a bautizar? ¿Están ustedes dispuestos? Sí, Señor, estamos dispuestos. Jesús les dijo: pues bien, ustedes serán bautizados con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar, hablándoles de su futuro martirio. ¿Ve? Y beberán del cáliz que voy a beber, etcétera, lo que les dijo. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50, Jesús dijo: y tengo que recibir un bautismo, y qué angustiado me siento hasta que no se haya cumplido. Oye, nos conecta enseguida con su pasión y muerte, donde Jesús se sumerge para él bautizarse, se sumerge en la voluntad del Padre para salvarnos. ¿Y qué fue a hacer Jesús en el río Jordán? A cumplir la predicación de Juan, que Él es el enviado de Dios, el Mesías prometido que Juan Bautista predicaba, para la presentación de la Santísima Trinidad, el Padre que envía el Espíritu Santo sobre Él y lo declara y proclama hijo suyo. Y en tercer lugar, en el río Jordán, para desde allí predicar su bautismo, hablar de su bautismo en la cruz. Ya desde el Jordán Jesús nos lleva a la cruz. ¿Qué hizo en el Jordán que se parezca a lo que hizo en la cruz? Él, sin ser pecador, pasó a hacerse pecador. Sin ser pecador. Un bautismo para la conversión. Él, sin ser pecador, pasa como el primero de los pecadores para enseñarnos que Él venía sin ser pecador a cargar con todos nuestros pecados en la cruz. De esto, de que nosotros no somos discípulos del bautismo de Juan, sino que somos discípulos del bautismo de Jesucristo,
habla abundantemente las Sagradas Escrituras. Abundantemente. Encontrarán ustedes en las páginas de los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles también, la existencia, la presencia de dos bautismos. Uno que está en salida y otro en entrada. En salida, el de Juan, que desapareció para siempre. El de entrada y que queda para siempre, el de Jesús. Dos bautismos. El cristiano no se puede estar confundiendo. El suyo es el de Jesús, no el de Juan. Lamentamos que los hermanos protestantes les guste más el de Juan y predican más ese tipo de bautismo. El de nosotros no va por allí. El de nosotros va a la cruz. Ahí no se puede confundir ninguno. Dos bautismos nos presenta el Evangelio, la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que mientras Jesús bautizaba en Judea, al mismo tiempo estaba Juan el Bautista bautizando en Ainón, cerca de Salim, simultáneamente. En un sitio, Juan, en el otro, Jesús. Y Juan mandaba a los de él, vayan a bautizarse con Jesús. En el capítulo siguiente, capítulo 4 de Juan, verso 1 y 2, dice el evangelista que Jesús se enteró de que a los fariseos les llegó a sus oídos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que Jesús bautizaba mucho más que Juan y que incluso ya no era Jesús el que administraba el bautismo, sino que ya eran sus discípulos los que lo hacían. Tantos eran que Jesús no se alcanzaba, sino que ya había instruido, ya había iniciado a sus apóstoles a que ellos bautizasen. Juan 4, verso 1 y 2. En Hechos capítulo 19 sucedió una anécdota. En Éfeso estaba el apóstol Pablo y se consigue con unos discípulos de Juan. Se encuentra con unos discípulos de Juan. Y entonces Pablo les pregunta, ¿ustedes están bautizados? Sí. Nosotros estamos bautizados, le dijeron aquellos discípulos. Ajá. ¿Y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? No, ni siquiera hemos oído hablar de que exista ese Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado. Habían recibido, sí, el bautismo de Juan. Entonces, una vez que dijeron que ni siquiera habían escuchado hablar del bautismo en el Espíritu Santo, pero y recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Y se hicieron ya ahora discípulos de Jesús. En el nombre de Jesús indica en la persona, en la misión, en la vida de Jesús, y como Jesús instituyó el bautismo en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque su bautismo fue trino, porque estaba el Padre, el Espíritu Santo y Él. Nuestro bautismo debe ser semejante al suyo en el nombre de la Santísima Trinidad. Dice el apóstol Pablo en el versículo número 4 de Hechos 19, explicando el bautismo de Juan, llevando al bautismo de Jesús. Dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Y cuando oyeron eso, fueron bautizados en el Señor Jesús. Bien, concluyo con esto. Quítese de la cabeza seguir considerando el bautismo como un sacramento museo. En el museo vamos a ver cosas viejas, cosas del pasado. Quítese eso de la cabeza. Deje de estar viendo el bautismo así, porque el bautismo es el sacramento que más hay que practicar todo el día y todos los días.
Y cuidado, y tal vez es el sacramento más difícil de todos, porque consiste en hacer la voluntad de Dios, sobre todo cuando nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque cuando es fácil, no tiene mayor mérito hacer la voluntad de Dios, mas cuando cuesta sacrificio, allí es donde resplandece el bautismo. Momentos como los que Jesús vivió cuando dijo: tengo que recibir un bautismo, que angustiado estoy hasta que no se haya cumplido. Tenemos muchos de nosotros, muchas madres, muchos padres de familia, muchas personas tienen que decir igual: y tengo que cumplir esta misión, y qué angustiado estoy hasta que no la haya cumplido hasta el final. Señor, dame fortaleza para cumplir tu voluntad, porque me cuesta mucho, Señor. Dame fortaleza para hacer tu voluntad. He allí nuestro bautismo, en la obediencia, en la confianza a la voluntad de Dios, a toda hora y todos los días.